queremos resolver las ecuaciones dadas. Aquí tenemos 4 ejemplos de lo que se llama ecuaciones de 2 pasos, porque podemos resolver la variable realizando 2 operaciones a ambos lados de la ecuación. Mirando la primera ecuación, tenemos 6m más 6 igual a 26 negativo. Así que nuestro primer paso es sumar o restar para aislar el término variable. El término variable aquí es 8m, por lo que queremos deshacer esto más 6 y, por lo tanto, restaremos 6 a ambos lados de la ecuación. 6 menos 6 es 0. Así que ahora tenemos 8m iguales 26 negativo menos 6 es negativo 32. Y ahora para el siguiente paso, queremos multiplicar o dividir para aislar la variable, y nuestra variable es m. 8m significa 8 veces m, entonces deshacer esta multiplicación y resolver m. Ahora dividimos ambos lados entre 8. Observe en el lado izquierdo, 8 dividido por 8 se simplifica a 1. Una vez m es solo m. En el lado derecho tenemos negativo 32 dividido entre 8, lo que equivale a 4 negativos. Entonces nuestra solución es m es igual a 4 negativos. Cada vez que resolvemos una ecuación, siempre podemos verificar nuestra solución realizando una sustitución. En este caso, si sustituimos m negativo por 4, debería satisfacer la ecuación. Entonces, si tenemos la ecuación 8m más 6 es igual a 26 negativo, si sustituimos m negativo por 4, tendríamos 8 veces negativo 4 más 6 igual a negativo 26. Simplificando el lado izquierdo usando el orden de las operaciones. Si multiplicamos primero tendríamos negativo 32 más 6. Y negativo 32 más 6 es igual a negativo 26. Y por lo tanto nuestra solución es correcta. La siguiente ecuación es negativa 41 es igual a 1 menos 7x. Tenemos que tener cuidado aquí debido a la resta. Observe aquí que el término variable sería negativo 7x. Entonces, para nuestro primer paso, cuando sumamos o restamos para aislar el término variable, queremos deshacer este positivo y, por lo tanto, restaremos 1 a ambos lados de la ecuación. 1 menos 1 es igual a 0. Así que ahora tenemos 41 menos 1 negativo. Eso es negativo 42. Igual, en el lado derecho tenemos 7 negativos x. Para nuestro segundo paso, multiplicamos o dividimos para aislar la variable porque 7 negativos x significa negativo 7 veces x. Para deshacer la multiplicación y aislar la variable, dividimos ambos lados por 7 negativos. Observe que en el lado derecho tenemos 7 negativos divididos por 7 negativos, lo que se simplifica a 1. Una vez x es solo x. En el lado izquierdo tenemos 42 negativos divididos por 7 negativos, lo que equivale a 6 positivos. Entonces nuestra solución es x es igual a 6. Luego tenemos 6,7z más 5 iguales a 17. Aquí el término variable es 6,7z. Entonces, nuestro primer paso es sumar o restar para aislar el término variable. Necesitamos deshacer esto más 5. Así que para deshacer la suma, restamos 5 a ambos lados de la ecuación. 5 menos 5 es 0, así que ahora tenemos 6,7z. Es igual a 17 menos 5 es igual a 12. Paso 2. Multiplicamos o dividimos para aislar la variable. Nuestra variable aquí es z. 6,7z significa 6,7 veces z, por lo que probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 6,7, y en lugar de dividir por una fracción, normalmente multiplicamos por el recíproco, por lo que aquí multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 6,7, que sería 7,6. Observe que en el lado izquierdo, tenemos un factor común de 7 aquí, que se simplifica a 1, así como un factor común de 6 aquí, que se simplifica a 1. Sabemos que cuando multiplicamos recíprocos siempre tenemos 1, así que aquí tenemos una vez z, o z. En el lado derecho, escriba 12 como una fracción con un denominador de 1. Observe como aquí tenemos un factor común de 6, hay uno de 6 en 6 y 2 de 6 en 12, por lo que nuestro producto aquí es solo 7 veces 2, o 14. Entonces, nuestra solución es z es igual a 14. Y finalmente, para nuestra última ecuación tenemos r negativo menos 8 es igual a 5 negativos. Observe aquí que el término variable es negativo r. También podemos pensar en esto como negativo r. Entonces, para aislar el término variable, nuevamente sumamos o restamos, entonces queremos deshacer esto menos 8, entonces sumamos 8 a ambos lados de la ecuación.
Negativo 8 más 8 es 0, así que ahora tenemos negativo r, o negativo 1r, es igual a negativo 5 más 8 es 3. Entonces ahora multiplicamos o dividimos para aislar la variable. Entonces, negativo r significa negativo una vez r, así que para deshacer esta multiplicación y resolver r, dividimos ambos lados por uno negativo. El negativo dividido por el negativo se simplifica a 1. Una vez r es r. Y 3 dividido por 1 negativo es igual a 3 negativos, entonces nuestra solución es, r es igual a 3 negativos. La única solución que realmente verificamos fue la primera. Sin embargo, te animo a que revises los otros tres. Espero que hayas encontrado esto útil.